Bienvenidos al aula virtual de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. El día de hoy vamos a tratar sobre el recurso de reclamación en materia tributaria. Mi nombre es Daniel Gutiérrez Ríos, especialista de tributos internos de la Defensoría, y vamos a tratar los principales puntos sobre este tan importante tema el día de hoy. Los temas que vamos a tratar el día de hoy para conocer cómo se tramita el recurso de reclamación en materia tributaria son los siguientes. Primero, es importante responder o entender cuál es la finalidad del recurso de reclamación en el ámbito tributario. Luego, vamos a revisar qué actos pueden ser objeto de este recurso de reclamación. Después, vamos a identificar cuáles son los requisitos para poder presentar estos reclamos. Y finalmente, vamos a conocer cuál es el plazo para resolver el recurso de reclamación y cómo concluye este procedimiento. Para comenzar con la primera parte de esta charla, es importante entender cuál es el objetivo o la finalidad del recurso de reclamación en el ámbito tributario. Y lo primero que tenemos que saber es que es una parte de un procedimiento llamado procedimiento contencioso tributario, que es el procedimiento o trámite predeterminado por la ley que permite a los ciudadanos y ciudadanas o contribuyentes ventilar sus discusiones o controversias con las administraciones tributarias en determinadas circunstancias. Entonces, ya sabiendo que el recurso de reclamación es la primera parte de este procedimiento contencioso tributario, podemos entender que su finalidad es la de cuestionar en una primera instancia administrativa una decisión que haya tomado la administración tributaria con la cual no nos encontremos de acuerdo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la determinación de un tributo con el cual no nos encontremos conformes. Se puede tratar del impuesto predial, el impuesto a la renta, IGB, entre otros. También a través del recurso de reclamación podemos cuestionar la imposición de una sanción de multa por la comisión de una infracción tributaria con la que nosotros no nos encontremos de acuerdo. Y también en otros casos especiales podemos cuestionar a través del recurso de reclamación la denegatoria a una solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso que en su momento hayamos presentado ante la propia administración tributaria. Entonces, este recurso de reclamación, de acuerdo a lo indicado en el Código Tributario, que es el que regula este procedimiento, es el único trámite previsto por la ley para poder llevar a cabo este tipo de controversias o discusiones con la administración tributaria. Entender esto es muy importante porque de esa manera vamos a evitar confusiones o iniciar otros procedimientos que no tengan este objetivo. El Código Tributario reconoce expresamente dentro de su regulación que nosotros como contribuyentes tenemos derecho a interponer este recurso de reclamación. Esto lo podemos ver específicamente en el inciso D del artículo 92 del texto único ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo 133-2013-EF. Tomen nota que todas las indicaciones y pasos que vamos a revisar a continuación tienen como base legal este Código Tributario al cual ustedes pueden acceder también en línea. En cuanto a la regulación específica de este derecho, como les había adelantado, es el artículo 92, el inciso D, el que indica que los administrados tenemos derechos, entre otros, a interponer reclamo, que es la primera instancia de este procedimiento, el recurso de apelación, que es la segunda etapa del procedimiento contencioso tributario, y también los otros medios de impugnación que haya previsto expresamente este código. Entonces, ¿qué nos permite el recurso de reclamación? Nos permite primero poder exponer de manera ordenada nuestros argumentos, manifestando nuestra disconformidad con la decisión de la administración, pero explicando también por qué o cuáles son las razones objetivas por las cuales no nos encontramos de acuerdo con esta determinación. También este recurso de reclamación nos permite ofrecer pruebas que sustenten la posición que estamos exponiendo a través del recurso de reclamación ante la administración tributaria. Y finalmente,
nos permite también obtener una decisión formal y motivada sobre nuestro cuestionamiento a través de una resolución que en su momento deberá emitir y notificar la Administración Tributaria. La finalidad entonces de este recurso es otorgar la posibilidad al contribuyente de impugnar un acto de la Administración Tributaria. Esto quiere decir, nos permite ejercer eficazmente nuestro derecho de defensa, de tal manera que podamos nosotros manifestar estas disconformidades a través de un trámite correctamente regulado. Segundo, también la finalidad de la reclamación es permitir a la propia Administración Tributaria, que es el órgano encargado o competente para resolver estos recursos, el revisar nuevamente el acto que han emitido para poder identificar si ha existido algún error o alguna interpretación incorrecta que deba ser corregida. Eso quiere decir que al ser el propio órgano que emitió el acto impugnado el encargado de resolver el reclamo será resuelto entonces por la SUNAT o la municipalidad provincial o distrital, dependiendo de cada caso. Y finalmente, este reclamo va a permitir también que se verifique la legalidad del acto que es objeto de la impugnación. Esto quiere decir si ha sido correctamente emitido y si se han cumplido los fundamentos para esta determinación o decisión por parte de la Administración Tributaria. Una vez que hemos entendido cuál es el objeto, la finalidad de estos recursos de reclamación, es importante también identificar qué actos pueden ser reclamados a través de este procedimiento. Y veamos que no son cualquier tipo de acto emitido por la Administración, sino aquellos previstos expresamente en el Código Tributario, como por ejemplo una resolución de determinación a través de la cual se calcule y se nos comunique el importe respecto a impuesto a la renta, IGB, arbitrios municipales, etc. También podemos reclamar o presentar un recurso de reclamación contra las órdenes de pago que nos emita la propia Administración Tributaria. También podemos impugnar a través de este recurso las resoluciones de multa tributarias que hayan sido notificadas por la Administración y a través de las cuales nos impongan la sanción por la comisión de una infracción tipificada en el Código Tributario. Y también, por ejemplo, en otros casos, podemos llevar a través del recurso de reclamación una impugnación contra una resolución que se pronuncie sobre una solicitud de devolución que hayamos presentado ante la Administración y ésta haya sido denegada. Veamos algunos ejemplos respecto a estos actos que pueden ser objeto de reclamo. Como pueden ver en la presentación, se tratan de documentos específicos y con un nombre propio, como por ejemplo en este caso, una resolución de determinación que es notificada por la propia Administración Tributaria. De hecho, veamos que ese es el nombre formal que se le da a este acto e incluso en la parte inferior de cada documento de esta naturaleza se indica que el contribuyente tiene derecho, dentro de un plazo que vamos a revisar más adelante, a presentar este recurso de reclamación. Pero veamos entonces la importancia de identificar qué tipo de acto es el que nos está notificando la Administración Tributaria para poder saber si es que podemos presentar contra este un recurso de reclamación. Otro ejemplo son las órdenes de pago que también llevan esa denominación y tienen como finalidad comunicarnos la existencia de una deuda que está pendiente de pago. Estas órdenes de pago también pueden ser objeto del recurso de reclamación, pero tienen algunas reglas especiales que también vamos a revisar el día de hoy y a las que hay que poner especial atención. Segundo, también tenemos el caso de las resoluciones de multa tributaria, que como les había dicho, son aquellos documentos a través de los cuales nos comunican la imposición de una sanción por la comisión de una infracción tributaria. En este documento, por ejemplo, nos comunicarán el importe de la sanción de multa, pero también nos indicarán qué infracción tributaria hemos cometido, lo cual es muy importante para poder nosotros saber si estamos de acuerdo o no con esta imputación realizada por la Administración y en caso de no estarlo, poder desarrollar estos argumentos en contra en el recurso de reclamación correspondiente. Después,
Ya habiendo identificado qué actos pueden ser objeto de reclamo, veamos qué documentos emitidos por la administración no se pueden cuestionar a través del recurso de reclamación. En estos casos tenemos, por ejemplo, a los reportes o estados de deudas tributarias, que son los estados de cuenta que nos pueden emitir cuando nos acercamos a una oficina de la administración, en donde se consigna un detalle general sobre el estado de las obligaciones tributarias que tenemos pendiente. Al tener un carácter informativo, entonces, estos documentos no son impugnables, sino serán aquellos que contengan la deuda, como la resolución de determinación, la orden de pago o la resolución de multa a la que hemos hecho referencia hace algunos minutos. Tampoco se pueden cuestionar a través del recurso de reclamación, por ejemplo, las cuponeras que remiten las municipalidades al inicio de cada año, en donde se hace el cálculo de, por ejemplo, el impuesto predial o los arbitrios municipales. Entonces, en este caso, no cuestionamos la cuponera, sino el recurso de reclamación se tiene que dirigir contra la resolución de determinación o la orden de pago que la municipalidad emita por estos adeudos municipales. Tampoco podemos objetar a través del reclamo las cartas informativas que detallen la situación de nuestras deudas tributarias, que en algunas oportunidades son remitidas por parte de la administración tributaria, porque al igual que el reporte o el estado de deuda, se trata de documentos meramente informativos que no tienen la validez para poder iniciar algún tipo de cobro formal al contribuyente, sino que tienen solo por objeto comunicarle el estado de sus obligaciones tributarias. Y finalmente, tampoco podemos objetar a través del recurso de reclamación las resoluciones de ejecución coactiva, que son los documentos a través de los cuales se nos inician procedimientos de cobranza coactiva, o las resoluciones coactivas emitidas en el transcurso de estos procedimientos de cobranza. Veamos algunos ejemplos. Pueden ver ustedes en pantalla un estado de cuenta corriente detallado de tributos de una municipalidad. Como podrán ver, en este caso se hace un detalle pormenorizado de deudas tributarias vinculadas a un fraccionamiento. Sin embargo, este estado de cuenta solo tiene título informativo. Eso quiere decir que contra este documento no corresponde legalmente interponer un recurso de reclamación. Vemos otro ejemplo también de una carta informativa que puede remitir una administración tributaria para comunicar el estado de nuestras obligaciones y las posibles consecuencias de no cumplir con ellas. Pero al igual que el documento anterior, se trata de un documento meramente informativo, con el cual se procura que nosotros conozcamos el estado de las obligaciones y nos acerquemos a la administración para poder realizar las gestiones que consideremos convenientes. Pero no podemos nosotros entonces impugnar una carta informativa a través de este recurso de reclamación. Finalmente, veamos el ejemplo también de una resolución coactiva o una resolución de ejecución coactiva emitida dentro de un procedimiento de cobranza coactiva que puede ser municipal o de SUNAT, de ser el caso, pero que se inicia o se emite cuando una deuda ya es exigible coactivamente. Eso quiere decir cuando ya se han superado los plazos legales, por ejemplo, para poder presentar un reclamo o una apelación en materia tributaria. Entonces, al tratarse de la última etapa de cobro de la deuda tributaria, estos documentos no son impugnables a través del recurso de reclamación, sino, como en el caso de los documentos informativos, lo será la resolución de determinación, la orden de pago o la resolución de multa que haya motivado el inicio del procedimiento de cobranza coactiva en su momento. Una vez identificado contra qué documentos sí podemos interponer el recurso de reclamación y contra cuáles no corresponde legalmente interponer este procedimiento, es importante saber quiénes se encuentran facultados a iniciar este trámite. Y en un primer momento es importante identificar que son los contribuyentes directamente afectados por el acto de la administración los que tienen legitimidad para poder iniciar este procedimiento con la presentación del recurso de reclamación. Eso quiere decir que quien interpone el reclamo es el propio contribuyente, a través de un escrito con características que también vamos a revisar el día de hoy. Sin embargo,
¿Es posible que un tercero, diferente al contribuyente, pueda interponer un recurso de reclamación? Vemos que sí, pero en situaciones muy especiales y solo cuando se acredite en el procedimiento que este tercero tiene un legítimo interés en el procedimiento contencioso tributario. ¿Cuáles son los casos más recurrentes? El caso de los integrantes de una sucesión indivisa, cuando ya ha fallecido una persona y ha dejado pendiente deudas tributarias, entonces los que integren su sucesión indivisa, cualquiera de ellos, pueden ejercer su derecho de defensa en favor de la sucesión. O también el caso de las sociedades conyugales. Pero como podrán ver, se tratan de circunstancias muy específicas que deben ser revisadas caso por caso. Pero en general, quien interpone el reclamo es propiamente el contribuyente. Ahora bien, una parte fundamental para poder conocer el recurso de reclamación a plenitud es saber cuáles son los requisitos para presentar el reclamo. Y lo primero que hay que saber es que los recursos de reclamación siempre se presentan por escrito. Y ese escrito tiene que cumplir además con determinadas características previstas expresamente en el Código Tributario. ¿Cuáles son los requisitos de este escrito? Primero, el escrito tiene que identificar expresamente qué acto estamos reclamando. Por ejemplo, podemos indicar en el escrito que interponemos un recurso de reclamación contra la resolución de determinación y consignamos la numeración de esta resolución. Lo mismo para el caso de una resolución de multa o una orden de pago. Pero es sumamente importante que dejemos claro en este documento qué acto es el que estamos impugnando a través del mismo. Un segundo requisito de este escrito de reclamación es que contenga de manera ordenada los argumentos que desarrollen nuestros cuestionamientos. Además de manifestar a través de este escrito nuestra disconformidad, es importante que les expliquemos a la administración las razones por las cuales no nos encontramos de acuerdo con su decisión e intentar que estos argumentos sean los más claros posibles para que puedan ser correctamente evaluados por la propia administración tributaria. Después, este escrito lo tiene que firmar el contribuyente. Y es importante saber que al día de hoy, estos escritos que contienen un recurso de reclamación no requieren la firma de un abogado. Eso quiere decir que es suficiente que el escrito sea suscrito o firmado por el contribuyente que interponga el recurso. Y finalmente, este escrito y sus anexos o adjuntos, que consideremos pertinente presentar también, deben ingresarse a través de la mesa de partes de la administración tributaria. Mesa de partes que puede ser física en una sede u oficina de la administración tributaria, o también puede tratarse de una mesa de partes virtual o una mesa de partes digital que la propia administración tributaria haya puesto a disposición de las ciudadanas y ciudadanos. Esto también es importante porque de esta manera habremos ingresado formalmente nuestro recurso de reclamación, se nos asignará un número de expediente el cual nos va a permitir hacer el seguimiento que corresponda y también se va a dejar constancia de la fecha de presentación o ingreso de nuestro recurso. Otro punto sumamente importante sobre el recurso de reclamación es conocer cuál es el plazo legal que tenemos para poder presentar el recurso. Y en primer orden hay que saber que este plazo es de 20 días hábiles. ¿Cómo consideramos el cómputo de este plazo? Estos plazos de 20 días hábiles lo vamos a contar desde el día hábil siguiente a la notificación del acto que queremos reclamar. Esto de acuerdo al artículo 106 del Código Tributario. Como se trata de días hábiles, es importante que sepan que para la contabilización no vamos a considerar sábados, domingos ni feriados nacionales para poder hacer un correcto conteo del plazo para presentar el recurso de reclamación. ¿Por qué es importante o fundamental conocer este plazo? Porque si el reclamo contra una resolución de determinación o una resolución de multa
se presenta dentro de este plazo legal, no va a ser requisito legal el pago previo de la deuda tributaria. Con lo cual, siempre que presentemos el recurso dentro del plazo, no se nos puede exigir que cuando se trate de una resolución de determinación o una resolución de multa, paguemos primero la deuda para que se pueda revisar nuestra disconformidad o controversia con la administración tributaria. ¿Cuál es otro plazo que debemos tomar en cuenta, pero que es una situación un poco más especial? Tenemos otro plazo que es mucho menor, de 5 días hábiles, pero este plazo solo aplica para estas situaciones excepcionales o especiales. Se trata de aquellos casos de que cuando el reclamo se presente contra resoluciones que emite solo la SUNAT, en donde nos impongan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, un cierre temporal de establecimiento u oficina de un profesional independiente o una multa que sustituya alguna de estas sanciones. Pero como les digo, estas sanciones solamente son impuestas por SUNAT y en caso que no sean notificadas, sabemos ahora que el plazo para presentar el recurso de reclamación es de 5 días hábiles. El conteo del plazo, al igual que en el caso anterior, también se inicia al día hábil siguiente al cual nos han notificado el acto que queremos reclamar, también de acuerdo al artículo 106 del Código Tributario. Este plazo es importante también porque solamente en estas situaciones especiales, si no presentamos el reclamo dentro de este plazo, las resoluciones con este tipo de sanciones quedarán firmes. ¿Qué significa eso? Que ya no podrán ser objeto de cuestionamiento. Por eso es importante identificar qué tipo de documento nos ha notificado la administración para conocer cuál es el plazo legal aplicable para su impugnación a través del recurso de reclamación. Tenemos un caso muy especial también, que es la situación en la cual el contribuyente desee presentar un reclamo contra un documento denominado orden de pago, que como hemos visto antes, también puede ser objeto de un recurso de reclamación, pero que en este caso tiene reglas especiales que también es importante conocer. Por ejemplo, en el caso de un reclamo contra una orden de pago, como regla general, sí es requisito legal el acreditar el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha en la que formulemos o realicemos el pago. Esto de acuerdo al segundo párrafo del artículo 136 del Código Tributario. Entonces, veamos que en esta situación, la regla general cuando se presenta un reclamo contra una orden de pago, sí es haber acreditado primero el pago de la deuda que se contiene en este documento. Ahora bien, ¿existen excepciones para este tipo de regla? Sí, pero también es importante conocer sus alcances. ¿Cuál es la excepción al pago previo para que se pueda revisar un reclamo contra una orden de pago? Primero, que exista una circunstancia específica que evidencie o que haga evidente que la cobranza de la deuda pueda ser improcedente. Y esta circunstancia evidente la tenemos que explicar de forma clara en nuestro escrito de reclamación para que pueda ser evaluado y analizado por la administración tributaria. Y además, si queremos aplicar esta excepción, debemos presentar el recurso de reclamación dentro del plazo legal de 20 días hábiles. Es importante entonces entender que la regla general contra el reclamo de una orden de pago es el pago previo, pero tenemos también la posibilidad de alegar esta excepción siempre y cuando corresponda al caso concreto. Pero ¿qué sucede si no cumplimos con alguno de estos requisitos del recurso de reclamación? En ese caso, la administración tributaria tiene la obligación de notificarnos un documento o un requerimiento a través del cual nos solicite la subsanación del requisito que consideran que no se ha cumplido. Estos documentos usualmente son llamados requerimientos de admisibilidad y en su contenido deben especificar aquel requisito que debemos subsanar. ¿Cuál es el plazo que nos debe otorgar la administración para realizar la subsanación del cumplimiento de este requisito? De manera general, el plazo es de
15 días hábiles que tenemos para dar respuesta al requerimiento de admisibilidad y con eso superar la falta de cumplimiento del requisito que se nos comunica. Pero en los otros casos especiales que hemos revisado, como el comiso, internamiento temporal de vehículo, cierre temporal de establecimiento o una multa que la sustituya, que como sabemos son sanciones solo aplicadas por SUNAT, tendremos solo 5 días hábiles para subsanar el requisito que no hayamos cumplido al presentar nuestro recurso de reclamación. ¿Qué pruebas puedo presentar conjuntamente con mi reclamo? De acuerdo al Código Tributario, nosotros podemos adjuntar al recurso de reclamación cualquier documento que consideremos sustente nuestra pretensión o los argumentos que desarrollan nuestra disconformidad. También pueden ser pruebas las pericias realizadas por la propia administración tributaria, las inspecciones que realice la administración para verificar la ocurrencia de determinados hechos y las manifestaciones que la propia administración tributaria también recopile para poder tomar una decisión sobre esta impugnación. ¿Cuál es el plazo que tenemos nosotros para poder ofrecer estas pruebas? De manera general, el plazo que tenemos es de 30 días hábiles después de haber presentado el escrito de reclamación. Este plazo se va a reducir a 5 días hábiles cuando estemos frente a los casos de comiso, internamiento temporal de vehículo, cierre temporal de establecimiento o multa que sustituya este tipo de sanciones tributarias. ¿Cuál es el plazo que tiene la administración tributaria para resolver el recurso de reclamación? Y finalmente, ¿cómo concluye este procedimiento? De manera general, tenemos que saber que el plazo máximo que tiene la administración para pronunciarse sobre el recurso de reclamación es de 9 meses. Eso quiere decir que dentro de este plazo, la administración debe emitir una resolución que contenga su decisión debidamente motivada y además nos la debe notificar para que tomemos conocimiento oportuno de la decisión a la que han llegado. En el caso de las sanciones de comiso, internamiento temporal de vehículo o cierre de establecimiento, el plazo que tiene la administración para pronunciarse será solo de 20 días hábiles. Y de esa manera entonces, con la notificación de esta resolución por parte de la administración tributaria, se pondrá fin o se culminará a la primera etapa administrativa o la primera instancia administrativa del denominado procedimiento contencioso tributario. ¿Qué significa esto? Que la segunda etapa y última de este procedimiento contencioso tributario será el recurso de apelación que también tenemos derecho a interponer contra la decisión que haya tomado la administración tributaria en esta primera instancia. Es importante también conocer que este recurso de apelación tiene algunas condiciones o requisitos especiales que debemos conocer. Y para eso los invitamos a revisar la caja de descripción de este video, en donde podrán encontrar la segunda parte de esta charla, en donde Carla Sánchez Orozco, especialista de tributos internos de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, explicará de forma detallada los pormenores de este recurso de apelación. Muy bien, entonces estos son los temas que queríamos tratar con ustedes a través de esta charla tributaria. Los invitamos a seguir la cuenta oficial de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero en YouTube, a poder darle me gusta a este video, compartirlo para que puedan enterarse de las últimas novedades y también, en caso que requieran asistencia o orientación sobre sus derechos o obligaciones como contribuyentes, pueden recurrir a nosotros, a nuestras oficinas que tenemos en la ciudad de Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo. También a través de nuestra central telefónica 01-208-3130 o también a través del correo electrónico defensacontribuyente@mef.gov.pe o finalmente mediante nuestra página web que podrán ustedes encontrar a través del servidor de búsqueda de su preferencia.
Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.